Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Uno de los temas que más interesan al evangelista San Marcos al redactar su obra es el del discipulado misionero. Por eso, casi al inicio mismo de su obra, coloca esta exhortación de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Al llamar a sus primeros discípulos, Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres, formando un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y estos, dejándolo todo, lo siguieron. El discipulado es tan importante para Marcos que hace uso de variados recursos literarios para desarrollarlo. Así, de los 662 versículos de su obra, en 498 los discípulos están junto a él, siendo testigos presenciales de todo cuanto el maestro dice o hace. Solamente hay 12 secciones a esta regla. La primera, cuando les envía a misionar, que introduce el relato del martirio de Juan el Bautista por orden de Herodes, y obviamente en Getsemaní, donde Jesús ha quedado totalmente solo en oración, mientras sus discípulos duermen. Otro recurso que usa el autor, pensando en los lectores de su comunidad y en los futuros creyentes, es contrastar la actitud de los 12 con la de otros personajes ajenos al grupo en los momentos más críticos de su ministerio. Así, cuando debían defender su identidad, le abandonan. Judas le traiciona, Pedro le niega 3 veces y todos huyen en Getsemaní. Es curioso que luego de haber vivido tantas experiencias extraordinarias, haber sido testigo de cosas asombrosas, todavía no comprenden quién es Jesús y qué será lo verdaderamente esencial en su seguimiento. Así aparece la paradoja de que otros que no son de los llamados por él encarnen las verdaderas actitudes del discipulado cristiano. Una mujer unge su cabeza con un perfume muy caro de nardo puro. Un cireneo que vuelve del campo le ayuda a cargar con la cruz hasta el Calvario. El fariseo José de Arimatea, tras su muerte, reclama su cuerpo para darle sepultura. Muchas mujeres le acompañan en la hora suprema mientras sus discípulos se esconden. Y un centurión romano hace su profesión de fe al pie de la cruz. Por otra parte, hay en el centro del Evangelio un relato que puede considerarse el paradigma del discipulado cristiano. Es el diálogo que Jesús establece con el joven rico. A su pregunta sobre ¿qué ha de hacer para alcanzar la vida eterna?, Jesús le manda cumplir con aquellos 7 mandamientos que se refieren al amor al prójimo. Pero el joven manifiesta que ya todo eso lo había cumplido desde niño. Entonces Jesús, mirándole con amor, le dice: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero el joven se marchó triste porque su fe era de cumplimiento de preceptos, pero no de encuentro personal ni de acogida. El Jesús de Marcos nos enseña que para alcanzar la vida eterna no podemos confiar ni siquiera en la riqueza de las buenas obras. Hay que apostarlo todo por el reino, y eso significa creer de una manera muy concreta y radical. Al rechazar participar de esta aventura, el joven rico se mantendrá en el estrecho ámbito de la piedad judía de entonces. Él había acumulado mucho prestigio, abundantes riquezas materiales y una rígida observancia de los mandamientos de la ley, que para el judaísmo de su tiempo era señal de gran bendición, mientras que la opción de Jesús era de una radicalidad extrema, porque suponía compartir la propia suerte con los demás. Para esto debía despojarse de todo y compartir sus bienes y seguirle. Solo así podrá conseguir ese verdadero tesoro en el cielo, que no depende de la sola observancia moral de los mandamientos, sino
del amor que se revela cuando se deja todo por Jesús y su causa. Demos ahora una mirada al prólogo de la obra. En apenas una breve oración, Marcos usa dos de los primeros títulos cristológicos con que las comunidades cristianas llamaron al Maestro, Cristo e Hijo de Dios. Este no solo fue el primer evangelio en escribirse, sino también el único que usa la palabra evangelio para definir su obra. Otra cosa bien curiosa es que, aunque escritos en griego, refleja el pensamiento bíblico y la numerología hebrea. El prólogo dice así en la lengua original: Archi tu evangeliu Jesús Cristo huiu seu. 7 palabras en total. Miremos ahora las dos profesiones de fe que están en los extremos de esa misma obra. La de Pedro dice: Petros legui afto, sin o Christos. Y la del centurión romano: Alixos utos usanthropos huiu seu sin. No deja de ser impresionante que ambas tengan 7 palabras cada una. Esto definitivamente no es casual, es totalmente intencional. Pensémoslo, son 3 afirmaciones de 7 palabras cada una y situadas en lugares estratégicos de la narración. Recordemos que los números 3 y 7 significan en el pensamiento hebreo plenitud, perfección y están asociadas con lo divino. Marcos usa este recurso pedagógico como parte de su teología para revelar la identidad de Jesús. Dicho de otra manera, la pregunta ¿quién es Jesús? No se limita a un solo momento en la narración, sino que abraza toda la obra. En cuanto al epílogo de Marcos, se sabe que el Evangelio, al menos en su primera redacción completa, no iba más allá del capítulo 16, versículo 8. Los versículos que siguen del 9 al 10, que le dan un toque final semejante de alguna manera a los otros, es un añadido posterior de alguna comunidad cristiana. Para sus propósitos catequéticos, al evangelista no le interesaba mucho los relatos de apariciones del resucitado, que son tan frecuentes en las otras obras. Los manuscritos más antiguos que tenemos exhiben una variedad increíble de finales, desde los más cortos, como son el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, ambos del siglo IV después de Cristo, hasta otros un poco más jóvenes, como el Codex Boviense y el Frierianus, ambos de finales del siglo IV o siglo V. Algunos estudiosos se han preguntado si hubo originalmente en San Marcos un final con relatos de apariciones y del resucitado que se ha perdido en el tiempo, o si por el contrario el evangelista quiso que su obra terminara en el capítulo 16, versículo 8. Es prácticamente imposible decidirse por una respuesta o la otra. Sin embargo, y atendiendo al impacto que tuvo Marcos en los otros evangelistas sinópticos, del que dependen literariamente, todo parece indicar que así fue. Esta afirmación se hace sobre la base de que a partir de este punto, Mateo y Lucas siguen adelante su propio camino. Esto es lo que hace pensar que el epílogo canónico que tenemos en nuestras Biblias, que relata algunas apariciones del resucitado, probablemente sea un añadido posterior de alguna comunidad cristiana. Otro recurso sumamente interesante de esta obra es cómo Marcos relaciona los anuncios de la pasión con el discipulado cristiano para transmitir una enseñanza a sus lectores. Veámoslo. Jesús toma la resolución de subir a Jerusalén y por el camino le hace 3 anuncios de la pasión. Prestemos ahora atención a cómo los organiza San Marcos. En el primer anuncio dice que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Pedro, con su habitual carácter impulsivo, le reprende, pero Jesús le dice: apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. E inmediatamente da el primer consejo a sus discípulos: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga.
Exactamente este mismo esquema va a repetirse en los siguientes anuncios con palabras muy similares. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Dice el texto que ellos no entendían lo que les decía, pero temían preguntarle. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús les pregunta por la razón de su discusión en el camino, y es que ellos estaban ocupados en decidir quién era el más importante entre ellos. A lo que el maestro les dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Finalmente se produce el tercer anuncio de la pasión. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Santiago y Juan aprovechan para pedir a Jesús cierto privilegio. Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les amonesta. No saben lo que piden. Claro que no podrían saberlo todavía. Los otros discípulos se molestan con ellos, pero Jesús les enseña que quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Y con esto revela cuáles son las condiciones del discipulado cristiano: negarse a sí mismo y cargar con su cruz, hacerse el último y el servidor de los demás. Y esto por una única razón, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. De esta manera les enseña a ellos y a nosotros hoy que el discipulado cristiano pasa por cumplir con 3 elementos esenciales: el seguimiento del Maestro, para el cual fueron electos y enviados en misión; el servicio al prójimo, sin el cual no hay una fe verdaderamente madura; y la cruz, que supone el ser capaces incluso de dar la vida en ofrenda por el reino de Dios. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.